Luis Beltrán Prieto Figueroa, el maestro de maestros. Nace el 14 de marzo de 1902 en La Asunción, Estado Nueva Esparta. En su adolescencia se trasladó a Caracas y en 1934 se licenció en la Universidad Central de Venezuela en Ciencias Políticas y Sociales. Fue fundador y primer presidente de la Federación Venezolana de Maestros en 1936. El 15 de febrero de 1948 fue designado ministro de Educación por el presidente Rómulo Gallegos, siendo coautor del primer proyecto de ley de educación en ese mismo año y de la ley de educación promulgada el 9 de julio de 1980. Para expresar su sentido de lealtad, su capacidad de lucha y su propósito de erradicar de Venezuela la malhechuría. Tras el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, hubo de exiliarse y con el restablecimiento de la democracia el 23 de enero de 1958, regresó a Venezuela. Fue profesor de la Universidad de La Habana entre 1950 y 1951. El 22 de agosto de 1959 fundó el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, actual INSES, y presidente del Congreso Nacional de 1962 a 1966. Fundador del Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, del que sería candidato a la presidencia de la República en diciembre de 1968. Entre sus obras destacan Principios Generales de la Educación, El Estado Docente, Los Maestros, Eunucos Políticos, La Magia de los Libros, Joven, Empínate, El Estado y la Educación en América Latina, Pido la Palabra, El Maestro como Líder. Es autor de múltiples libros y prólogos dirigidos a la educación, la política y la poesía. Este gran visionario falleció el 23 de abril de 1993 en Caracas. Bueno, mis queridos colegas y queridos usuarios y usuarias que están viendo este programa, hemos podido observar un pasajes de la vida de Luis Beltrán Prieto. Todo lo que hagamos y digamos de Prieto se queda corto con lo que fue capaz de hacer Prieto. Yo me gustaría que conversáramos un poco de Prieto antes de entrar a analizar el Estado docente. Guillermo, ¿qué piensas de Prieto? ¿Qué recuerdas de Prieto, Guillermo? Con permiso. Y muchas gracias, ciudadano ministro, por esta invitación a la primera edición del programa Educación en Mesa Redonda. Y muy contento por la compañía de Omar Hurtado, pues que todos conocemos como docente, como ha dicho usted ahora. De Prieto se puede decir muchas cosas. La primera es que viviendo escasamente 91 años, en verdad por todos los libros que escribió, artículos, reformas de leyes, organizaciones políticas en las que participó y todo ese trabajo en el mundo de la educación y la cultura, porque hasta poeta fue, yo a veces digo que Prieto vivió en una vida varias vidas, porque es impresionante la producción intelectual de Prieto Figueroa, es impresionante y es permanente su reflexión en educación, su reflexión sociopolítica, su reflexión estética, su reflexión social y por supuesto Prieto es uno de los grandes fundadores de la cultura del siglo XX venezolano y he dicho también, además de que vivió varias vidas en una, que es el mejor continuador de don Simón Rodríguez, porque Prieto retoma la idea de la república, la idea del Estado-Nación, la idea de la democracia, la idea de la igualación social, esto es muy importante, la idea de la escuela como institución socializadora, la idea de la escuela que va a generalizar, que va a universalizar valores que nos van a permitir reconocernos a todos en un momento en que, por ejemplo, hoy hay una gran necesidad de cohesión social, de armonización social y de dirección de objetivos
políticos nacionales de desarrollo económico, de desarrollo educativo, de desarrollo científico. Prieto en verdad reflexionó sobre todos esos temas y por eso, sin lugar a dudas, como usted bien dijo, Prieto es un hombre oceánico, por decirlo de alguna manera. Omar, ¿qué recuerdas de Prieto? ¿Qué aportes, qué legado nos dejó Prieto? Permiso. Ministro, reitero lo dicho por mi compañero de estudio, gran amigo Guillermo Luque, al agradecer la invitación a este programa inicial de la educación en Ustedes son Mesa compañeros de Redonda. estudio. Y ambos fueron profesores míos. Bueno, eso es verdad. Del doctor Prieto, colocando en primer lugar lo que dice mi amigo Guillermo, gran estudioso de la obra de Prieto, nosotros dijimos con ocasión de su centenario que Prieto tenía 7 nacimientos. El nacimiento biológico, que ocurre en el barrio del Copey de la Asunción hace 118 años, lo que le permitió a él muchas veces decir que él era copeyeco, pero no copeyano. Vinieron nacimientos como educador, como legislador, como gerente, como jurisconsulto, como sistemático de la educación, como poeta y fundamentalmente como maestro. Prieto señaló en uno de sus escritos que para él la vida era educación y que todo lo que él había hecho lo había hecho como educador. Por ejemplo, en esa ocasión nos regala una definición de la educación como hecho político y de la política como proceso educativo practicada desde el ágora abierta, como el aula más extensa y más compleja que podemos emprender. De Prieto se dice muchas cosas que el mismo Prieto se encargó de poner en su sitio. Por ejemplo, en un programa de televisión, cuando hay que tomar en cuenta lo que eso significa, Prieto rompe con lo que había sido la organización a la que le había dado vida y a la que le había entregado su vida. En un acto de profundo egoísmo, esta organización le niega a Prieto el acceso a la presidencia de la República para lo que tenía mérito sobrado. Y en un programa famoso por su polémica le preguntan: doctor Prieto, ¿cómo va a explicar usted que ha sido toda su vida deco y con su estilo no lo dejó continuar? Y le dijo: viéndolo bien, yo nunca he sido adeco, porque cuando nombra una serie de próceres civiles de esa organización política, cuando eso representó todo un anhelo de transformación en el país, fuimos más bien adeístas, porque nunca vimos al partido, y eso es importante decirlo en este momento, nunca vimos al partido como expresión del lucro personal, sino como el instrumento para la transformación social, política y cultural que el país estaba reclamando. Prieto se le reconoce su estilo ácido, cáustico y al mismo tiempo dotado de un gran ingenio popular. Es célebre la anécdota de Prieto cuando venía en una avioneta desde Margarita y esta fue sacudida por una masa de aire
Prieto, como buen margariteño, dijo: Virgen del Valle, sácame de este aprieto. Y al lado de él venía un famoso educador, sacerdote, el padre Montaner, y le dijo: Prieto, ¿pero tú no eras ateo? Y él le dijo: sigo siendo, en tierra. Ese era Prieto, con una salida espontánea, pero donde siempre quedaba una educación, una enseñanza. Es Prieto fundamentalmente el educador que se proyecta en esa obra múltiple que nos hace decir que Prieto tuvo 7 nacimientos. Guillermo. Ministro y Hurtado, si Prieto no hubiese vivido el tiempo que vivió, ni hubiese escrito las decenas de libros que escribió, ya hubiese pasado a la historia de la educación venezolana y la cultura por un acto muy importante: la fundación en 1932, el 15 de enero, de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, y luego en el año 36 de la Federación Venezolana de Maestros. Que por cierto, Guillermo, fue una de las pioneras del sindicalismo venezolano. Es correcto eso. ¿Por qué es importante este hecho? Porque estamos en plena dictadura gomecista en 1932, porque Prieto logró reunir... Guillermo, ¿qué hombres y mujeres acompañaban a Prieto en esa época? Bueno, importante, por ejemplo, Mercedes Fermín, Luis Padrino, Alirio Arreaza. Alirio Arreaza venía de estudiar en Chile, había escrito bajo la dictadura gomecista un libro que circuló sobre pedagogía, pero todavía no podía destapar la verdadera pedagogía que era Albarazaba, sino que él la va a mostrar luego de que muere Gómez y cuando él participa en la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, y él contribuye a la fundación en el año 33 de la revista pedagógica. Lamentablemente yo no he podido conseguir todos los números de esa revista pedagógica, pero el Ministerio de Educación, ministro, publicó una selección de 40 artículos que yo hice de la revista pedagógica, todos sobre el tema de la pedagogía. Entonces vuelvo a la idea. El que un hombre como Prieto, que era maestro de escuela ya, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, se reúna con un grupo de maestros y maestras aquí en Caracas, de escuelas públicas, y funde ese 15 de enero de 1932 la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, es un momento histórico porque a partir de esa organización y a partir del año 33 con la revista pedagógica, comienza a divulgarse en Venezuela lo que ya se había divulgado, por ejemplo, en países como Chile, Argentina, México, que es la pedagogía de la escuela nueva. Escuela nueva. Ahí comienza a divulgarse la pedagogía de la escuela nueva, que por supuesto luego... Guillermo, pero hay que decirlo, que todo ese proceso se daba en persecución, en clandestinidad, estaba el gomecismo en plena efervescencia. En el año 35... al régimen gomecista, por supuesto, no le interesó que se siguiera editando esa revista y que los maestros de la sociedad venezolana siguieran reuniéndose, y con un decreto lo prohíbe y la mayoría de sus miembros son echados de los colegios públicos de la época gomecista. Estoy hablando del año 35. Por ejemplo, cuando Luis Padrino asume la presidencia de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria de manos de Prieto, el regalo que le hizo el gobierno de Gómez a Padrino fue que lo votó. Lo votó, sí. O sea, y además se prohibió la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Pero aquí hay un corte, es decir, hay un corte de pensamiento, hay un corte, como dicen, epistemológico, hay un corte en la orientación de la educación, de la pedagogía, con ese movimiento, porque es ese movimiento al año siguiente, en el año 36, cuando aquí se organiza de forma sistemática y se divulga en cada uno de los 14 congresos que hizo la Federación Venezolana de Maestros las ideas renovadoras de la escuela nueva, y es donde se discute a fondo, mira, Guillermo, las tesis del Estado docente también. Fíjate, vamos a entrarle a esto como una antesala, porque yo quiero que después hagamos un programa sobre la escuela nueva. Muy bien.
hablemos de la escuela nueva, de la escuela unificada. Muy bien. Hablemos de Prieto, de Luis Padrino. Muy Omar, Prieto creó con ese movimiento también una famosa librería, la librería Magisterio. Tú que eres un ratón de biblioteca, ¿qué sabes de esa librería Magisterio? Ese es uno de los elementos que nosotros le hemos dicho a nuestros amigos, ministro, usted que estuvo en el campo de la lucha gremial, le hemos dicho a nuestros amigos dirigentes magisteriales que deberían abrevar en las enseñanzas de la escuela venezolana. Por ejemplo, las reflexiones sobre el estado de la escuela de primeras letras de don Simón Rodríguez de 1793, en muchos aspectos están más actualizados que los pliegos conflictivos que elaboran ahora las distintas federaciones. La escuela, la educación social, la escuela taller. Así ocurre con el proyecto de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria que citaba nuestro hermano Guillermo. Porque no es un sindicato solamente, que ya era bastante en plena dictadura. Una dictadura como la de Gómez, por si acaso, que no tenía nada de dicta blanda. Porque además del sentido gregario que implica la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, está el sentido del maestro como líder, pero está el sentido del maestro como líder que estudia, que se capacita, que se preocupa por estar al día. Y la revista Magisterio, que se funda, la revista pedagógica que se funda y la librería Magisterio que se crea, era para darle al maestro la posibilidad de acceder a libros de actualización permanente a bajo costo. Prieto vivirá distintos momentos en su transcurrir político, pero nunca olvidará su presencia como educador y la necesidad de actualizar al educador. De manera que en el 58, cuando salimos de la otra dictadura, Prieto mantiene la idea de la educación, de la librería y la revista política, que se convierte realmente en un ágora abierta para la actualización del pensamiento político y pedagógico. Bueno, antes de irnos al próximo segmento, yo quería mostrar aquí este libro del maestro Prieto, que es muy importante. El maestro como líder y los principios generales de la educación. Ya que tú te referías al maestro como líder, te referías también, Guillermo, a la escuela nueva. Por cierto que tú eres el que le escribe aquí, ¿verdad?, el estudio preliminar. Sí. Es una nueva modalidad, porque es que a toda obra hay que hacerle un estudio preliminar para facilitar la comprensión del contenido de la obra. Contextualizarla. A contextualizarse. Este libro que está aquí, yo se lo recomiendo a mis hermanos maestros. Siempre es bueno recomendar algunos textos. Y aquí tenemos Luis Beltrán Prieto, el estado docente, que vamos a entrarle ahorita. Yo quiero cerrar este segmento con esta introducción que hemos hecho de Luis Beltrán Prieto. Para todos mis hermanos maestros, yo quisiera que sepamos esto. ¿Por qué el 15 de enero es el Día del Maestro? Muchas veces celebramos el Día del Maestro el 15 de enero y no sabemos por qué. Ya lo dijo Guillermo, 15 de enero de 1932 se crea la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Y luego, después que muere Gómez, en el 36, la Federación Venezolana de Maestros nace en aquella convención del Magisterio. De agosto a septiembre. Sí. Y luego, Mario Briceño Iragorri, que presidía en el Congreso la Comisión de Fiestas Públicas, cambió el 15 de enero para el 29 de noviembre, el día del natalicio de Bello, y Prieto protestó. Prieto escribió una carta hermosa que dice así: señor doctor Mario Briceño Iragorri, estimado amigo, por la prensa me he enterado de que cursa en las cámaras legislativas un proyecto de ley de fiestas públicas, y por ahí se va. Y protesta Prieto. Y le dice lo que significó para los maestros la lucha del Día del Maestro. Yo les recomiendo a todos mis hermanos maestros que este libro se llama Los Maestros en un Nuco Político, de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Accedamos a este libro, leamos este libro y búsquense esta carta de Prieto a Mario Briceño Iragorri. Vamos a un corte y vamos al próximo segmento
Yo quiero que ustedes, para que vayan pensando, vamos a ver el Estado docente, pero vamos a comenzar por ver la relación entre la filosofía política y la filosofía de la educación, para ubicar en el contexto lo que significa la teoría y la doctrina del Estado docente. Vamos al corte.